Hallelujah. Good morning, Cornerstone. Buenos días, Cornerstone. We're happy that you're with us today. Estamos felices que están con nosotros hoy. Those who don't know, today we celebrate the Feast of Pentecost. Para aquellos que no saben, celebramos hoy las fiestas de Pentecostés. So today we have a special message and teaching about the first Pentecost, Tenemos una enseñanza acerca del la primera fiesta de Pentecostés, because this is a teaching church. porque esta iglesia es una iglesia de enseñanza. We love the Word of God, Amamos la palabra de Dios and we love the purposes of God. y los propósitos de Dios. We've been getting so many calls about our series on the tabernacle Estamos recibiendo tantos mensajes, llamadas acerca de la serie del tabernáculo from different cities and different countries, de distintos lugares, de distintos países, and how people were enjoying that series. y como la gente estaban disfrutando esa serie. This again is another teaching that comes from the Old Testament, Esto es una enseñanza que viene del Nuevo Testamento, De- del Viejo Testamento, and it has an application in the New y Testament también tiene aplicación en el Nuevo Testamento and for every believer of Jesus y Christ. para cada creyente de Jesucristo. So we're going to lay a foundation today in the Old Testament, the first feast of Pentecost, Entonces vamos a poner un fundamento en el Viejo Testamento de la primera fiesta de Pentecostés. and then we will continue into the New Testament, Entonces vamos a entrar al Nuevo Testamento the significance of Pentecost for the church today, y qué eso significa para nosotros en la iglesia hoy and the need for the baptism of the Holy Spirit in the life of every believer. y la necesidad del bautismo del Espíritu Santo en cada creyente. And I'm praying that we have time for a special testimony at the end of the message, Y estoy viendo a ver si tenemos tiempo para un testimonio especial al final del mensaje, so that you can see how real the Feast of Pentecost is for the church today. para que puedan ver cuán real es la fiesta de Pentecostés para la iglesia hoy. And that testimony will give faith to many people that are here and that are watching us, Y ese testimonio da fe a aquellos que están aquí y los que están viéndonos, how they too can participate of Pentecost wherever they are. como ellos también pueden participar de Pentecostés a donde estén. So let's say a word of prayer before we begin. Vamos a orar antes de comenzar. Heavenly Father, we thank you. Padre Celestial, te damos We gracias thank you for the time of worship that we've had together. por el tiempo de adoración que hemos tenido juntos. And now as we get ready to open your word, Y en lo que abrimos tu palabra, we pray that you would open our hearts, abre nuestros corazones that we can receive everything that you have for us. para recibir todo lo que tienes para Open nosotros. our spiritual ears, Abre nuestros oídos espirituales that we might understand what you want to speak to us today. para poder entender lo que quieres hablarnos hoy. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Y Praise amén. God. Turn with me to Leviticus chapter 23, and we'll begin sharing about the first Pentecost that we find in Scripture. Vamos a leer en Levíticos 23 acerca del primer Pentecostés que vemos en las Escrituras. In Leviticus chapter 23, beginning in verses 15 and 16, Comenzando con los versículos 15 y 16. it says, "From the day after the Sabbath, the day you brought the sheaf of the wave offering, count off 7 full weeks, count off 50 days, up to the day after the 7th Sabbath, and then present an offering of new grain to the Lord." Dice, desde el día que ofrecieron la gavilla de espigas mediante rito de elevación, es decir, desde el día siguiente al sábado, contarán 7 semanas completas. And 16. Deberán contar hasta el día siguiente de la séptima semana, es decir, 50 días, entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. So, according to these verses in Leviticus 23, De acuerdo a estos versículos que vemos en Levítico 23, God commanded the Jews to count 50 days Dios le dijo a los judíos que contaran 50 días from the feast called the Feast of the First Fruits de la fiesta que se llama la fiesta de los primeros frutos until the next feast, which was the Feast of Weeks or Pentecost. hasta la próxima fiesta que es la que se llama la fiesta de Pentecostés. So during these 49 days, as they were counting, Entonces en estos 49 días cuando estaban contando, they call it the counting of the Omer, lo llaman contar el Omer, el Omer, el contar del Omer, which means that it was the wheat crop that was in the process of becoming ripe. significa que era el grano de trigo o la cosecha de trigo que se estaba madurando. Now in Israel, there were at this time 2 harvests. Habían 2 cosechas en este tiempo en Israel. There was the barley harvest, Había
cebada, Yeah. la Cosecha. cosecha de cebada. And then there was the wheat harvest. Entonces había la cosecha de trigo. So when they brought the first fruits of the barley harvest, Cuando trajeron entonces la primera cosecha de la cebada, cebada, then they had to count 50 days. tenían que entonces contar 50 días. That was the counting of the omer. Eso era contar el contar del omer. And then 50 days later, the wheat grain was ripe. Entonces a los 50 días, entonces el grano de trigo ya estaba maduro. And then God said, offer that on the 50th day. Entonces Dios le dijo, ofrezcan eso el día número 50. And so the Jewish word is Shavuot, Entonces la palabra judía es Shabbat, which is the Hebrew name for that feast of the 50th day. que es el nombre que se usa, el nombre judío, que es, perdón, hebreo, que se usa para ese día, el día número 50. It means 7 weeks. Quiere decir 7 semanas. So that concludes the season, the festival of that season, Entonces eso concluye las fiestas de esa época, which began with Passover. que comenzaron con las Pascuas. You know what Passover is? Ustedes se acuerdan lo que es las Pascuas, When they offered the lamb. cuando ofrecieron el cordero. So just as the first fruits celebrated, the feast of the first fruits celebrated the ripening of the barley crop, Igual que la fiesta de los primeros frutos, celebraban en la madurez de la cebada, cebada. the Shavuot, or The the Feast of Pentecost, celebrates the ripening of the wheat harvest. El Shabbat celebra el madurar del trigo. Now, all these Jewish festivals or feasts have an important significance. Entonces, todas estas fiestas judías tienen mucha significancia para nosotros. Passover is remembering the lamb that they killed in Egypt. Las Pascuas recuerdan cuando mataron al cordero en Egipto. The first day of the unleavened bread was remembering when they left Egypt. El primer día de los panes se están celebrando cuando el pan sin levadura es cuando se fueron de Egipto. And on the 50th day, guess where they were? Entonces, el día número 50, adivina dónde estaban. They were at Mount Sinai. Estaban en el monte de Sinaí. So on the 50th day, they celebrate the Feast of Pentecost Entonces celebran ese día de Pentecostés as the day when the law of God came to them on Mount Sinai. como el día cuando vinieron las leyes en el monte de Sinaí. So 7 days after the Passover, 7 días entonces después de las Pascuas, according to tradition, was the day when the Jews crossed the Red Sea. de acuerdo a la tradición, es cuando los judíos atravesaron el Mar Rojo. And so as they counted the Omer, Entonces en lo que contaban el Omer, what they were remembering was the days between the crossing of the Red Sea estaban recordando entonces los días entre el cruzar el mar and the revelation of the law of God in Mount Sinai. y la revelación de Dios en el monte de Sinaí con las leyes. So that's why even today, the Feast of Weeks or the Feast of Pentecost for the Jews Por eso la fiesta de las semanas o de Pentecostés, de acuerdo a los judíos, is a celebration of the anniversary of God's coming down on Mount Sinai. por eso ahora en día se celebra eso como una celebración recordando cuando Dios dio las leyes en el monte de Sinaí y su presencia vino. So is everybody following me so far? Todos me están siguiendo ahora. Okay, so we're looking at the Jewish feasts. Estamos mirando las fiestas judías And I remind you, just like we said when we shared about the tabernacle, y les recuerdo, igual que cuando compartimos acerca del tabernáculo, everything that happened to the people of Israel in the Old Testament is a teaching for us. todo lo que le pasó al pueblo de Israel, a los judíos en el Viejo Testamento es un ejemplo para nosotros. Everything that happened to them, God is trying to give us a message, Todo lo que les sucedió a ellos, Dios nos está tratando de dar a nosotros un mensaje, including the 7 feasts. incluyendo las 7 fiestas. And so now Israel arrived at Mount Sinai, Ento- Entonces ahora Israel llega al monte de Sinaí and it was during the 3rd month y era durante el tercer mes. after leaving Egypt. Después de irse de Egipto, On that 3rd month, they arrived to Sinai. llegaron a Sinaí. Now, it was exactly, they were following what God had told them to do. Ellos estaban siguiendo lo que Dios les había dicho, But when we read that, it seems like it took them 90 days to get from Egypt to Sinai. pero cuando lo leemos parece que les tomó 90 días llegar de Egipto a Sinaí, But it was not 90 days. pero no fueron 90 días. The scripture says
on that very day. Dice la escritura que el mismo día, On what day? ¿qué día? On the third month. El tercer mes. On that very day. Ese mismo día It means that it was the first day of the third month. quiere decir que fue el primer día del tercer mes. And Jewish tradition accepts this. This is what they believe and they teach. Y esto es lo que enseña la tradición judía. So Israel left Egypt O sea, Israel se fue de Egipto and they began their y journey comenzaron su jornada on the 15th day of the first month. el día 15 del primer mes. So the 15th day of the second month, that will be 30 days Entonces, el día 15 del segundo mes hubiese sido 30 días después, after leaving Egypt. después de haberse ido de Egipto. So from the 15th of the second month Entonces, del día 15 del segundo mes to the end of the month al fin del mes will be another 15 days. serían otros 15 días. So the total now is 45. Entonces, ahora el total son 45. I hope you're following me because this is important. Espero que me estén siguiendo porque esto es importante. If you're not good at math, then you can rewind it and you can Si do no, it, write it si on no es buena paper. en matemática, pueden verlo después otra vez. So that means that the first day of the third month Entonces, eso quiere decir que el primer día del tercer mes will be day number 46. es el día número And 46. so the timeline is important Entonces, estos tiempos son importantes because God came down on the mountain on the 50th day. porque Dios descendió en la montaña el día 50. And the Bible is very precise Y la Biblia es bien precisa because everything that Jesus did was precisely on the schedule of the feast of the Jews. porque lo que hizo Dios era precisamente de acuerdo al tiempo de los judíos. He wasn't off, not even by 24 hours. No se equivocó ni por 24 horas. So God commanded them Entonces Dios demandó to keep a feast every year que guardaran la fiesta todos los años, on the 50th day el día número 50 after Passover. después de las Pascuas. That's what the Jews called the Feast of Pentecost. Eso es lo que los judíos llaman la fiesta de It Pentecostés. is the Greek translation of the Shabbat feast. Es la traducción griega de la fiesta de Shabbat. So then the whole experience of Israel when they were in Mount Sinai, Entonces, toda la experiencia cuando estaban en el monte de Sinaí, remember it's a picture for us. recuerden que es una imagen para nosotros. For us, it is a shadow of the true Pentecost. Es una sombra del Pentecostés real. So as you understand this, Entonces, en lo que ustedes entienden esto, you'll be able to understand better when we read Acts chapter 1 and Acts chapter 2. van a mejor entender Hechos 1 y 2. So 47 days after they left Egypt, O sea, ahora 47 días después de haberse ido de Egipto, Moses went up into the mountain. Moisés subió la montaña, God spoke to him, Dios le habló, revealed to Moses his plan le reveló a Moisés su plan for Israel. para Israel, And it was that God was going to make the whole nation of Israel a kingdom of priests, y era que Dios iba a hacer toda la nación de Israel un real sacerdocio, a holy nation, una nación a santa, people for his own un possession. pueblo para su propia posesión. And that's in Exodus 19. Y eso se encuentra en Éxodo 19. But he said to receive these benefits, Pero él dijo, para recibir estos beneficios there are two requirements. hay dos requisitos. God said, you have to obey my voice and you have to keep my covenants. Dios dijo, tienes que obedecer mi voz y tienes que seguir mi pacto, cumplir con mi pacto. So Moses got excited and he went down the mountain and told the people everything that God had said. Entonces Moisés, bien animado, va y le dice al pueblo He said everything that God had said. todo lo que Dios le dijo. And the people said, amen, everything God said we will do. Y el pueblo dijo, amén, todo lo que Dios dice, eso haremos. So Moses went back up into the mountain Entonces Moisés sube la montaña de nuevo and told God, the people are in agreement with your plan. y le dice a Dios, el pueblo está de acuerdo con tu plan. This is day number 48 Este es el día 48, after leaving Egypt. después de haberse ido de Egipto. So God told Moses, go down and tell the people to get ready and to consecrate themselves. Y Dios dijo, dile al pueblo que se consagre, Because between today and tomorrow, porque entre hoy y mañana they need to get ready tienen que prepararse, because on the third day, porque en el tercer día I'm going to come down on the mountain. yo voy a descender sobre la montaña. So tell the people to consecrate themselves Dile al pueblo que se consagre today and tomorrow hoy y mañana and to wash their garments y que laven sus vestiduras and let them be ready y que se preparen, because the Lord will come down on Mount Sinai porque el Señor va a descender sobre el monte de Sinaí. and
everybody's going to see. y todos van a ver. Wow, I would have loved to have been there. Me hubiera gustado haber estado ahí. It was scary Algo como casi temeroso. to prepare because God on the third day is going to come and you're going to see him. Prepararse y Dios el tercer día va a venir y uno lo va a ver. Wow, that's why so many movies have been made about Por this. eso tantas películas se hacen acerca de esto. This was, they had gone through the Red Sea. Habían atravesado el mar. God had done many miracles as they came to Sinai. Dios había hecho muchos milagros en lo que llegaban a Sinaí. But now it was going to be the biggest miracle of all. Pero ahora iba a ser el milagro más grande de todos. So far, our timeline is complete. Entonces vemos ahora que nuestro tiempo está completo. So this is happening on the 48th day. Eso está sucediendo el día 48. So tomorrow will be the 49th day. Entonces mañana sería el día 49. The third day is the 50th day. El tercer día va a ser el día número 50. And God will come down on Mount Sinai on the 50th day, Y entonces Dios va a descender sobre el monte de Sinaí el día 50, 50 days after they left Egypt. 50 días después de haberse ido de Egipto. So what happened? We know the story. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Ya sabemos la historia. On the 50th day, the presence of God began to come down on the mountain. Ese día, el día número 50, la presencia de Dios descendió sobre la montaña. And it was something so powerful that not even Walt Disney World or Universal Studios has a ride that powerful. Y fue algo tan poderoso que ni Disney ni Universal tienen algo tan poderoso. I think we went to one in, I don't know what park it's at, where there's like a tornado. Sé que montamos una cosa que parece un tornado, What? Dollyland? No, this was en here in Orlando. Dollywood. Oh, really? In Orlando, there's one about a tornado. And when my kids were little and the whole tornado effect began, Y cuando mis hijos eran pequeños y montamos esa actividad, you felt the ground shaking, uno sentía que se conmovía el piso the sound effects of the wind rushing through. y el viento, uno lo sentía, lo escuchaba. You could see the tornado picking up cars and things and throwing them all over the Y el place. tornado virando los carros y las cosas y los edificios. And this was a fake ride, Y esto era una cosa de mentira, o sea, but it was very realistic. pero se sentía real. But these Israelites were standing in front of Mount Sinai. Pero estos israelitas parados enfrente de la montaña de Sinaí, el When, monte de Sinaí, when they saw fire come down on the mountain, cuando vieron el fuego descender sobre la montaña and there was smoke all around the mountain like an oven. y parecía un horno con todo el humo alrededor. And the Bible says the whole mountain began to shake violently like an earthquake. Y dice la Biblia que la montaña estaba conmoviéndose, estaba estremeciéndose como que hubiera un terremoto. And they heard trumpets louder and louder and Y louder. escuchaban las trompetas que sonaban y sonaban más alto y más alto. And Moses spoke to God. Y Moisés le habló a Dios And God answered him with a louder y voice. Dios le contesta con una voz aún más alta. Some say God answered with thunder. Algunos dicen que Dios contestó como truenos. And then God told Moses to come up into the Y mountain Dios le dijo a Moisés que subiera a la montaña, and to tell the people to hold on a minute. que le dijera y que le dijera al pueblo que se esperaran. But they were watching this phenomenon, this incredible scene. Y ellos viendo este fenómeno. And all of this is just a picture for us. Y todo esto es solo un ejemplo para nosotros. In other words, it was very real for the O Israelites, sea, era una realidad para los israelitas, but God was just putting on a performance pero Dios estaba haciendo un espectáculo to give us a message para darnos a nosotros un mensaje of the reality of the true Pentecost. de la realidad del Pentecostés real. That's why it's important that we understand what happened on that first Pentecost, Por eso es tan importante que sepamos lo que sucedió ese primer Pentecostés, on that 50th day. ese día 50. The people were there watching the thunder and the lightning, La gente estaba mirando los truenos y los relámpagos, listening to the trumpets that were coming from the mountain. escuchando las trompetas que se oían de la montaña There was smoke from all around the y mountain. el humo todo alrededor. And as they waited for Moses to come down Y en lo que esperaban que Moisés regresara to lead them into the presence of God, para que los llevara hacia la presencia de Dios, when Moses came, cuando vino Moisés, they were afraid. estaban con miedo, They had begun to change their mind. estaban cambiando como de mente. And when Moses says,
let's go, God is ready. Y cuando Moisés le dice, dale que Dios está listo, The people said, whoa, hold on a second. el pueblo dijo, dame un momentico, We don't want to go. como que no queremos ir para allá arriba. This is more than we expected. Esto es más de lo que nos esperábamos. If we go up there with you Si subimos contigo and God speaks to y us, Dios nos habla, we're going to die. vamos a morir. We're dying down here on the bottom of the Nos mountain. estamos muriendo ya desde aquí abajo en la montaña. And you want us to go into the fire ¿Y tú quieres que entremos al fuego? where the thunder is coming from, ¿De donde procede el trueno? into that thick cloud? ¿A esa nube tan gruesa? No, Moses, no. No, Moisés. You go back and you tell God Tú ve y tú le dices a Dios to tell you what he wants us to know. que Él te diga a ti lo que Él quiere que nosotros sepamos. And then you come back and you tell us. Y tú vienes y nos dices. And whatever you say, we'll do. Y lo que tú nos digas, eso vamos a hacer. But please, Moses, don't let God speak to us because we will die. Pero por favor, Moisés, no dejes que Dios nos hable porque vamos a morir. You know, many people feel the same way today. Mucha gente se sienten así hoy. They'd rather the pastor tell them about the purposes of God Prefieren que el pastor le diga acerca de los propósitos de Dios instead of going into the presence of God to hear the voice of God. en vez de ellos mismos entrar en la presencia de Dios para There's- escuchar. There's a genuine fear. There's a reason for that. Hay una razón, ellos tienen un temor genuino We understand and we sense it in our spirit y nosotros lo sentimos en nuestro espíritu that to enter the presence of God, que el entrar en la presencia de Dios to experience the presence and the anointing of the Holy y Spirit, experimentar la presencia y la unción del Espíritu Santo and to hear the voice of God, y escuchar la voz de Dios, something in us is going to die. algo dentro de nosotros va a morir. And so we hold on dearly to our life Entonces nos aferramos a nuestra vida because the fear of the unknown is worse than what we have down here. porque el temor de lo que no conocemos es peor de lo que tenemos conocidos aquí. Our life might not be perfect. A lo mejor nuestra vida no es perfecta We might not be how God really wants us to y be. a lo mejor no somos como Dios quiere que seamos. We might not have the faith that we should A lo have. mejor no tenemos la fe que debemos de tener. But what we have, Pero lo que tenemos, we know. lo We're conocemos. familiar. Es familiar. It brings us security and Nos- comfort. Nos sentimos bien y confortados con eso. But to go into a place where the living God dwells, Pero entrar en un lugar donde habita el Dios viviente to truly hear the voice of God y escuchar verdaderamente su voz and to do what he says, y hacer lo que Él manda, I don't think we have that courage. no creo que tenemos esa valentía. No, Pastor, you find out what God wants. No, pastor, usted entérese de lo que es que Dios quiere. And maybe we'll do it. Y a lo mejor eso es lo que vamos a hacer. But all of this that they were experiencing at Mount Sinai Pero lo que estaban experimentando en el monte de Sinaí is what God wants us to experience in the experience of Pentecost today. es lo que Dios quiere que experimentemos en la experiencia de Pentecostés hoy. And to understand the shadow helps us understand the reality. Y el entender el ejemplo, la sombra, nos ayuda a entender la realidad. We should have no confusion at all about Pentecost. No debe haber confusión ninguna acerca de Pentecostés. Because Sinai is the shadow, Pentecost is the reality. Porque Sinaí es la sombra y Pentecostés es la realidad. But we have to understand that Pentecost is much more than just speaking in tongues. Pero tenemos que entender que Pentecostés es más allá de hablar en lenguas. The gift of speaking in other tongues is just the introduction. El don de poder hablar en otras lenguas es solo la introducción, But it is not the full experience of pero no es la Pentecost. experiencia completa de Pentecostés. But neither does God want us to stand at a distance like the Jews did. Pero tampoco Dios quiere que nos paremos a distancia como hicieron los judíos. God wants us to see the whole picture. Dios quiere que veamos todo completo. How Mount Sinai stands alone Como el monte de Sinaí se para solo among all the other experiences that Israel had. de todas las experiencias que tuvo Israel. None of the other experiences takes the place of what happened on Sinai. Ninguna de esas experiencias toman el lugar o son parecidas a lo que sucedió en monte de Sinaí. Because Pentecost, that Sinai experience was the place of covenant. Porque esa experiencia, ese lugar era el lugar de pacto. What happened in the Red Sea was tremendous. Lo que sucedió en el Mar Rojo fue tremendo.
The manna coming from heaven was a miracle. El maná que estaba descendiendo del cielo era un milagro. The rock that followed them and gave them water to drink every day, Y el agua que tenían todos los días con la roca. that was tremendous. Eso fue tremendo. But Mount Sinai stands alone. Pero el monte de Sinaí, eso fue único. It is a unique blessing from God Es una bendición única de Dios that none of the other experiences could que substitute. ninguna de las otras experiencias podían sustituir. How can we compare the cloud of God leading the Israelites out of Egypt ¿Cómo podemos comparar la nube de Dios dirigiendo al pueblo de Israel de Egipto, to the experience of God Himself coming down on Mount Sinai? a la experiencia de Dios descendiendo sobre el monte de Sinaí? Israel was not afraid of the cloud. Israel no tenía miedo de la nube. God didn't shake the earth when they crossed the Red Sea. Dios no conmovió la tierra cuando cruzaron el Mar Rojo. When they came to Elim, God did not reveal His purpose. Cuando llegaron a Elim, Dios no reveló su propósito. Mount Sinai is unique. El monte de Sinaí, esa experiencia es única. But if we understand what Pentecost really is, Pero si entendemos lo que verdaderamente es el Pentecostés, it's also a unique experience. también es algo único. Mount Sinai was the place of covenant. El monte de Sinaí fue el lugar de pacto, It was the place where the people had an opportunity to hear the voice of God for themselves. donde el pueblo tenía la oportunidad de escuchar de Dios para ellos mismos. It was the place of receiving the law of God. Es el lugar donde uno recibía la ley de Dios. It was a place of calling and the fulfillment of the priesthood. Era un lugar de llamado y el cumplimiento del sacerdocio. The place where God revealed His plan, what was on His heart, El lugar donde Dios reveló su plan y lo que estaba en su corazón. the eternal purpose of God. El propósito eterno de Dios. Mount Sinai was the place of the presence of God. El monte de Sinaí era el lugar de la presencia de Dios. This was the shadow or the type in the Old Testament. Y esto era la sombra que encontramos en el Viejo Testamento. But there's a reality for us in the New Covenant, in the New Testament. Pero hay una realidad para nosotros en el Nuevo Pacto. In the same way that there was a reality of the lamb that they killed in Egypt, Igual que hay una realidad al cordero que mataron ellos en Egipto. and they were saved when they applied the blood of the lamb over their doors. Y como fueron salvos cuando pusieron la sangre de ese cordero sobre las puertas. There is also a place where they went through the Red Sea, Y también cuando cruzaron el Mar Rojo. and they were baptized into Moses. Y cuando fueron bautizados en Moisés. And how that relates to our New Testament experience of baptism in water. Y como eso se relaciona, es un ejemplo de nuestro bautismo en agua. And we are baptized into Christ. Y nosotros somos bautizados en Cristo. We have experiences before Pentecost Tenemos experiencias antes de Pentecostés that relate to the experiences the Israelites had before que Pentecost. se relacionan o tienen su sombra en las experiencias que Israel tuvo antes de Pentecostés, Like repentance Como and la water re- baptism. como el arrepentimiento, el bautismo en agua. Pentecost is much more than speaking in El tongues. Pentecostés es mucho más que el hablar en lenguas. Pentecost is where God, in the form of the Holy Spirit, came down to dwell with His people. El Pentecostés es como cuando Dios en forma del Espíritu Santo vino a habitar con su pueblo. And in the same way that in Pentecost the Jews received the law of God on tablets of stone, De la misma manera que cuando los israelitas recibieron las leyes en las tabletas hechas de piedra, when we go through the experience of Pentecost, cuando nosotros atravesamos la experiencia de Pentecostés, we receive the Holy Spirit and He writes His laws on our hearts and upon our minds. cuando recibimos el Espíritu Santo, Él escribe las leyes en nuestros corazones y nuestras mentes. That's in Jeremiah 31:33. Eso está en Jeremías 31:33. In the same way that at Sinai they were called to become a nation of priests, De la misma manera que en Sinaí se le ordenó que fueran un pueblo de sacerdotes and they rejected God's plan. y rechazaron el plan de Dios, So we too, in our Pentecost experience, nosotros también en nuestra experiencia de Pentecostés we are called to be a holy nation unto God somos llamados a ser una tierra santa delante de Dios. and a royal priesthood, it says in 1 Peter chapter 2. Y en Primera de Pedro capítulo 12 nos dice que seamos un real sacerdocio. But Hebrews chapter 12 tells us that we have not come to a physical mountain like Mount Sinai. Hebreos 12 nos dice que nosotros no hemos llegado a un monte que se pueda tocar como en Sinaí. That was a shadow, a type of a spiritual mountain. Eso solo era una sombra de la montaña espiritual.
we have come to the reality of Mount Sinai, and it's called Mount Zion. Nosotros hemos llegado a la realidad del monte de Sinaí, eso se llama el monte de Sión, The city of the living God, la ciudad del Dios the viviente, heavenly Jerusalem, la Jerusalén celestial, myriads of angels, ángeles sin número, the general assembly of the church of the firstborn, la asamblea del primer hijo, to God, the judge of all, a Dios, el juez de todo, and to the spirits of righteous men made perfect, y el espíritu de hombres justos hechos where perfectos, Jesus sits on the throne of God donde Jesús se sienta en el trono de Dios on Mount Zion, en el monte de Sión, where he is the mediator of a new and better covenant. donde Él se sienta como mediador de un pacto que es mayor, más perfecto. Then the Bible warns us in Hebrews, Entonces la Biblia nos advierte en Hebreos, if they did not escape when they refused God in the shadow, in the type, si ellos no se escaparon cuando ellos rehusaron o negaron a Dios en la sombra, how are we now who come to the reality of that, to Mount Zion? como nosotros que estamos entrando en la realidad que es el monte de Sión, How will we escape? ¿cómo nosotros escaparemos? All of us who have these benefits that God wants to give us in Pentecost. Todos nosotros que tenemos estos beneficios que Dios nos quiere dar en If Pentecostés. he did not excuse them Si no excusó a ese grupo who were on earth, que estaban en la tierra, how will we who approach the living God como nosotros que nos acercamos al Dios que vive and reject him? y lo rechazamos, How shall we escape? ¿cómo nosotros vamos a escapar? There were 7 feasts that God gave the Jews in the Old Testament. Habían 7 fiestas que Dios le dio a los judíos en el Viejo Testamento. And he told them that they had to keep all the feasts. Y Dios le dijo que tenían que guardar todas las fiestas. Pentecost was one of 3 feasts El Pentecostés era una de 3 fiestas. where God said to keep Pentecost. Y Dios dijo, para cumplir con Pentecostés, It doesn't matter where you live, no importa dónde vives, if it's in another city, si es en otra ciudad, you don't live in Jerusalem, si no vives en Jerusalén, maybe you live in Samaria a lo mejor vives en Samaria or in another country. o en otro país. If you don't come to the Jerusalem on the Feast of Pentecost, Si no vienes a Jerusalén en la fiesta, you will be cut off from my people, God said. vas a ser cortado de mi pueblo, dice Dios. Now that's kind of scary Eso es algo que trae temor, because if that's the shadow, porque si esa es la how sombra, does that relate to the reality of Pentecost in the New Testament? entonces ¿cómo eso se compara con la realidad de Pentecostés en el Nuevo Testamento? It's very simple. Es bien sencillo. The experience of Pentecost for the New Testament believer La experiencia de Pentecostés para el creyente del Nuevo Testamento is necessary, es necesario, it's important, es importante, and if we reject it, y si lo rechazamos, we cannot go on with God. no podemos seguir con Dios. We are cut off from God's purposes. Somos cortados de los propósitos de Dios. It doesn't matter what church you belong to. No importa a qué iglesia usted va, It doesn't matter what your denomination believes. ni cuál es la denominación y lo que creen. If you do not partake of Pentecost, Si usted no participa de Pentecostés, you will suffer loss in the spiritual dimension. vas a sufrir una pérdida en la dimensión espiritual And you will suffer loss eternally. y vas a perder también en la eternidad. The Bible says to experience Pentecost, La Biblia nos dice que para experimentar Pentecostés you need to just believe tienes que creer and know that this is an experience for you y saber que esta es una experiencia para ti and ask for the y experience, pedir esa experiencia. which we discussed speaks about the Pentecost or the baptism of the Holy Spirit. Que nosotros hablamos acerca de cómo eso nos habla del bautismo en el Espíritu Santo. And everybody, every child of God can have the Pentecost Y experience. cada hijo de Dios puede recibir esa experiencia. Pentecost is not a feast that we celebrate the anniversary of today. No es una fiesta que nosotros celebramos el aniversario hoy. Christmas is an important holiday for Christians. Las Navidades es una fiesta importante para los cristianos Easter is an important holiday for the church. y las Pascuas también. The resurrection of Jesus Christ. Cuando celebramos la resurrección de Resurrection Jesucristo, Sunday. el domingo de resurrección.
But the Feast of Pentecost Pero la fiesta de Pentecostés is not a holiday. no es una fiesta, It is an es experience. una experiencia. And we haven't been called to celebrate the day, Y nosotros no somos llamados a celebrar ese día, but to participate in the experience. pero participar de la experiencia. That's how the church keeps Pentecost. Así es como la iglesia guarda And Pentecostés. any child of God Y cualquier hijo de Dios who refuses the Pentecost que experience, rehúsa esa experiencia, God will not permit them to go on to maturity. Dios no los permitirá seguir hacia la madurez. So get your Pentecost experience Entonces ustedes reciban esa experiencia, because it's for all of God's children. porque es para todos los hijos de Dios. The Bible says that Jesus, when he was baptized by John the Baptist, La Biblia nos dice que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Jesus Christ, the Son of God, el Hijo de Dios could not begin his ministry No. without his Pentecost experience. no pudo comenzar su ministerio sin tener la experiencia de The Pentecostés. Bible says that 50 days after Jesus died on the cross, 50 días después que él murió en la cruz, just like it was 50 days after the Hebrews killed the lamb, igual que 50 días después que mataron al cordero, the Hebrews came to Mount Sinai. los hebreos llegaron al monte de Sinaí. 50 days after Jesus died, 50 días después que murió Jesús, those who were praying in the upper room aquellos que estaban orando en el aposento alto, on the 50th day, el día the 50, presence of God came en la presencia de Dios vino and they received the baptism of the Holy y Spirit. recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. On the day of Pentecost. En el mismo día de Pentecostés. What a coincidence. ¡Qué coincidencia! Jesus started his ministry when he received the baptism of the Holy Spirit. Jesús comenzó su ministerio cuando recibió ese bautismo del The Espíritu Bible says the Santo. Holy Spirit led him into the wilderness. Dice la Biblia que el Espíritu Santo lo llevó a la And for 40 days and for 40 nights, y por 40 días y 40 noches he wandered through the wilderness él estuvo en el desierto and he was tempted by Satan. y fue tentado por Satanás. And this coincides with the 40 years that the Jews wandered in the wilderness, Y esto coincide con los 40 años que los judíos estaban también en el desierto. where God tested them and they were tempted. Cuando Dios los tentó y cuando fueron tentados. But the Bible says that after those 40 days and 40 nights, Y cuando Dios los probó, y después de esos 40 días y noches, the Bible says that Jesus came back in the power of the Holy la Spirit. Biblia nos dice que Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo. See, we want the Holy Spirit, Queremos el Espíritu but Santo, we don't want what it takes to get the power. pero no queremos hacer lo que se necesita para recibir el poder. And that means that our faith must be Y tested. eso quiere decir que nuestra fe tiene que ser probada. When we go through problems, Cuando atravesamos problemas, when we make mistakes, cuando nos equivocamos, when we stumble and fall, cuando nos caemos, tropezamos, when nos we caemos, backslide, cuando nos descarriamos, when we sin, cuando pecamos. and yet God restores Y us, sin embargo, Dios nos restaura. the amount of power and an anointing in our life can El increase. poder, la unción en nuestra vida puede aumentar. So when we fall, it's not the end of the story. Entonces, cuando caemos, no es el fin del When cuento. we are tempted, that's not when God is finished. Cuando somos tentados, Dios no ha terminado. Because we can return in the power of the Holy Porque Spirit. nosotros podemos regresar en el poder del Espíritu Santo. Jesus was led to the wilderness, Jesús fue llevado al desierto and later he returned in the power of the Holy Spirit, y después regresó en el poder del Espíritu and he Santo stood up at the synagogue, y se paró en la sinagoga and he declared this: y declaró esto. "The Spirit of God has anointed me. El Espíritu de Dios me ha ungido, He is upon me Él está sobre mí to go and preach the gospel Para- and to the poor, para predicarle el Evangelio a los pobres to heal the brokenhearted, y sanar a los quebrantados to de deliver corazón those who are captive." y librar a aquellos que son cautivos. And he began to say all the things that he would do as he served God. Y comenzó a decir todas las cosas que él iba a hacer cuando él servía a Dios. But he was careful to begin the story saying that my qualification is that I have been anointed by the Holy Spirit. Pero tomó gran cuidado decir que todo esto es posible porque él recibió y tenía la unción del Espíritu Santo. There are many Christian organizations even today Hay muchas organizaciones que son cristianas aún hoy that one of the requirements to be on the board of directors que uno de los requisitos para estar en la junta directiva is that they must have their Pentecost es experience que tienen que tener la experiencia de Pentecostés with the infilling of the Holy Spirit con la llenura del Espíritu Santo and the sign of speaking in other tongues. y la señal de hablar en otras lenguas. But remember, Pentecost is not about
the new language. Recuerden que Pentecostés no se trata acerca del lenguaje nuevo, That's just the introduction. es solo esa la introducción. God wants to fill you with the power of the Holy Spirit. Dios quiere llenarte con el poder del Espíritu Santo. Later, Jesus told the disciples, Después Jesús le dijo a los discípulos, after I leave, I'm not going to leave you as orphans. cuando yo me vaya, yo no los voy a dejar huérfanos. I will send another comforter just like me, Yo voy a enviar otro confortador igual que yo. and he will fill you. Y Él los llena, He will give you power. los va a llenar y les va a dar poder. He will guide you into all truth. Y los va a guiar hacia toda la verdad. He will remind you of the things that I said to Y le you, va a recordar lo que yo les dije. and you will be my Y witnesses serán mis testigos wherever you go. a donde vayan. Turn with me to Acts chapter 1, Vayan conmigo a Hechos 1, beginning in verse 1. comenzando con el versículo 1. Acts 1:1 says, the first account I composed, Theophilus, about all that Jesus began to do and to teach until the day that he was taken up to heaven after he had given orders by the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. Y dice, querido Teófilo, en mi primer libro me ocupé de lo que hizo y enseñó Jesús desde sus comienzos hasta el día que subió al cielo, una vez que bajó la acción del Espíritu Santo. Verse 3, to these he also presented himself alive after his suffering by many convincing proofs, appearing to them over a period of 40 days and speaking the things regarding the kingdom of God. A estos mismos apóstoles se presentó después de su muerte y les dio pruebas abundantes de que estaba vivo, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. And gathering them together, he commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised, which, he said, you heard from me. For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Y con ocasión de una comida que tuvo con ellos, le ordenó, no se marchen de Jerusalén, esperen a que el Padre cumpla la promesa que les hablé, porque Juan bautizaba con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos Verse días. 6, so when they had come together, they began asking him, saying, Lord, is it at this time that you are restoring the kingdom of Israel? Y dijo, los que lo acompañan le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? But he said to them, it is not for you to know the periods of time or the appointed times which the Father has set by his own authority. Dice, Jesús le contestó, no es cosa de ustedes saber la fecha o el momento que el Padre se ha reservado fijar. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and Judea, Samaria, and as far as the remotest parts of the earth. Y dice, y ustedes recibirán poder del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y los capacitará para que den testimonio de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Jesus Aleluya. died on the cross. Jesús murió en la cruz, He was buried. fue sepultado He rose again on the third day. y se levantó el tercer día. And then, for a period of about 40 days, Y después, por un periodo de como 40 días, he hung out with them. andó con ellos He fellowshiped with them y tuvo comunión con ellos. and taught them things about the kingdom of heaven. Y le enseñó cosas acerca del reino de los cielos And he gave them orders. y les dio órdenes. How many know that Jesus wants to give us orders? ¿Cuántos saben que Jesús nos quiere dar órdenes? And one of the things he said is, don't go anywhere, don't do anything, Y lo primero que le dijo es no vayan a ningún lado, but wait pero esperen until you receive what the Father promised. para que reciban lo que el Padre I prometió. believe that any position of leadership in the church, Yo siento que cualquier posición de liderazgo en la iglesia, the minimum requirement should be the baptism of the Holy Spirit. el mínimo requisito debe ser el bautismo del Espíritu Santo. It's not the only qualification for leadership. No es la única calificación. There are many other things that are necessary to be able to be a leader and an example in the body of Christ. Hay muchas otras cosas que son necesarias para ser líder en cuerpo de Cristo. You can have the baptism in the Holy Spirit, Puedes tener el bautismo del Espíritu Santo, yet fall short in other areas of your life. sin embargo, caer corto en otras áreas en tu vida. But you can have
everything together pero puedes tener todo andando bien, without the baptism of the Holy Spirit. pero sin el bautismo del Espíritu Santo, You don't have the promise of the Father. no tienes la promesa del Padre, You haven't experienced Pentecost. no has experimentado Pentecostés. The power of the Holy Spirit is limited in your life. El poder del Espíritu Santo entonces es limitado en tu vida. And that's why Jesus told them to wait and not go anywhere. Y por eso Jesús le dijo que esperaran y no fueran a ningún lado. But after that outpouring of the Holy Spirit, Pero después del derramamiento del Espíritu Santo, now the Holy Spirit is available for every believer everywhere. ahora el Espíritu Santo está disponible para cualquier creyente en cualquier lado. You don't have to wait 40 days. No tienes que esperar los 40 días. You don't have to wait 10 days like the disciples No waited. tienes ni que esperar 10 días como esperaron los Jesus discípulos. said, here's the requirement. Jesús dijo, este es el requisito. You need to be born again. Tienes que nacer de nuevo, You have to be a child of God. tienes que ser un hijo de Dios, Because if you, being evil, porque si tú siendo malo, know how to give good gifts to your children, sabes darle buenas dádivas a sus hijos, how much more would my Father in heaven not give you the Holy Spirit if you ask? ¿cuánto más mi Padre en el cielo no les dará el Espíritu Santo si se lo piden? So you must be born again. Entonces ustedes tienen que nacer de nuevo. We are born again by the Spirit of Christ. Nacemos de nuevo por el Espíritu de So Cristo. when you are a sinner, Entonces cuando eres pecador, or before you're a believer, aún antes de ser creyente, or if you are not in the body of Christ, if you're part of the world, o si no eres parte del cuerpo de Cristo, si no eres parte del mundo, then you need to be born again. entonces necesitas nacer de Because nuevo. Jesus said, unless you're born again, you cannot see the kingdom of God. Porque Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de But los after you're cielos. born again, Pero después de nacer de nuevo, you need to be born of the Spirit. tienes que nacer del Espíritu. Jesus said, if you're not born of the Spirit, Jesús dijo, si no naces del Espíritu, you cannot enter the kingdom of no heaven. puedes entrar en el reino de los We need cielos. both things. Necesitamos las dos We need cosas. to be born again and we need to be born of the Spirit. Necesitamos nacer de nuevo y del Espíritu. Amen? Amén. So this is part of God's purpose. Entonces, este es parte del propósito de That Dios, every believer should experience Pentecost. que cada creyente experimente el Pentecostés. Then you will know. Entonces sabrás. Then you won't be afraid. Entonces no vas a tener miedo. Like a Muslim man that I baptized. Como un hombre musulmán que yo bauticé. He was afraid because when you come out of that religion, Tenía miedo porque cuando sales de esa religión, automatically a death sentence is proclaimed upon your life. se te pone una sentencia de muerte. And he went to get baptized publicly. Y él fue públicamente a And bautizarse. he was nervous and scared. Y estaba tan nervioso y con tanto miedo, But as he came out of the pero en waters, lo que salió de las aguas, God baptized him in the Holy Spirit. Dios lo bautizó en el Espíritu Santo. And later on the way home, Y después he told me, I'm not afraid. me dijo, ya no tengo miedo. I'm not ashamed of Jesus Ni me Christ. avergüenzo de I don't care Jesucristo. what happens to No me me. importa lo que me suceda. So something happens Entonces algo pasa in Pentecost en Pentecostés that is not possible without Pentecost. que no es posible sin eso. That is the promise of the Father. Esa es la promesa del Padre. So they obeyed Jesus and they waited. Entonces obedecieron a Jesús y esperaron. And 10 days later, Y 10 días después, on the 50th day, el día 50, after the lamb was killed, después que fue matado el cordero, 50 days after they left Egypt. 50 días después de haberse ido de Egipto, See, when you receive Jesus Christ, es cuando recibes a Jesucristo, you are delivered from the power of the enemy. eres librado del poder del enemigo. When you accept Christ as your Lord and Savior, Cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Satan has no more authority over your life. Satanás ya no tiene autoridad sobre tu vida. You have left Egypt and the Pharaoh behind, Dejaste a Egipto y al faraón atrás. and you're on your way to the promises of God. Y estás en el camino adelante hacia las promesas de And the Dios. first promise is the Sinai or the Pentecost experience. Y la primera experiencia es esa de Sinaí, de Pentecostés. So 50 days after Jesus died on the cross, Entonces 50 días después que Jesús murió en la cruz, the day of Pentecost came. el día de And Pentecostés, in Acts chapter 2, en Hechos 2, beginning in verse 2, comenzando con el versículo 2, it says, is that verse 1, when the day of Pentecost had come, they were all together in one place. dice, estaban todos juntos en un lugar. Verse 2, and Versículo suddenly 2. Y dice, a noise like a rushing wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting.
Y dice, de pronto un estruendo que procedía del cielo y avanzaba como un huracán invadió la casa que estaban congregados. And tongues that looked like fire appeared to them, distributing themselves like a tongue that rested on each one of them. Y dice, vieron luego una especie de lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. And they were all filled with the Holy Spirit, Y and el they es- all began to speak with different tongues as the Spirit was giving them the ability to speak out. Y dice, el Espíritu Santo los llenó a todos y enseguida se pusieron a hablar en distintos idiomas según Wow. el Espíritu Santo le concedía expresarse. Hallelujah. Aleluya. That was the birth of the Church of Jesus Christ Ahí es donde nació la iglesia de Jesucristo, on the day of Pentecost, el día de Pentecostés, when the Holy Spirit was poured out. cuando el Espíritu Santo fue derramado. That room was shaken. Ese cuarto fue conmovido. They saw Mount Sinai in the upper room. Vieron el monte de Sinaí en el aposento The alto. presence of God through the Holy Spirit came and filled that place. La presencia de Dios vino y llenó ese lugar. Because the Holy Spirit said, I don't want a bunch of believers Porque el Espíritu Santo no quería solo unos creyentes who need a list of the things that God wants them to do que necesitan una lista de lo que Dios quiere de ellos so that they can know what to do every day when they leave their house. para que sepan lo que tienen que hacer cada día al salir de su I'm casa. going to come down and I'm going to write the purpose of God upon their hearts. Yo voy a descender y voy a escribir mis propósitos And en no sus one will have to corazones. tell them how to do the will of God. Y nadie le va a tener que decir cómo hacer la voluntad For de they Dios. shall all know, Porque todos lo van a from the saber, least to the greatest. del menor al mayor. That was Pentecost Eso era Pentecostés in the New Covenant. en el Nuevo Testamento. And you know, the Jews have a book that they read Los judíos tienen un libro que ellos leen called the Midrash. que se llama el Midrash. The Midrash is a Jewish book of traditions and teachings, Es un libro de tradiciones, de enseñanzas, but it also mentions what happened on that first Feast of Weeks, pero también menciona lo que sucedió esa primera fiesta de semanas, de semanas, which was the Shabbat, que fue el Shabbat, which was the Pentecost, that first Pentecost que, at Sinai. que fue ese primer Pentecostés. It says when the children of Israel heard the voice of God giving the law from Sinai. Dice que cuando el pueblo de Israel escuchó a Dios dar la ley de Sinaí, And the Midrash says that, remember, the Midrash is not the Jewish Bible, it's not the Torah, it's just a book of writings and things that happened to them in history. recuerden que Midrash no es el Torah, es solamente un libro de cosas que sucedieron, casi histórico, separado del Torah. But it is written in their traditions Pero está escrito en sus tradiciones that the people who were camping around the mountain, que la gente que estaba acampando alrededor de la montaña, when God spoke, cuando Dios habló, they saw sound waves ellos vieron olas de sonido that encamped and covered the whole camp when God spoke. que cubrieron todos aquellos que estaban alrededor cuando Dios habló. Those sound waves encircled the whole camp. Esas olas de sonido estaban circulando y cubriendo todo ese campamento. And then eventually came and rested on each person. Y eventualmente descendía y se ponía, se posaba sobre cada persona. And it also says that the people that heard God's voice, Y también dice que aquellos que escucharon la voz de Dios, they were hearing God's voice in many languages. escucharon su voz en muchos lenguajes. Now, this is Jewish oral tradition, Esa es una tradición antigua judía, but I believe it's true pero yo siento que eso es verdad. because we see an exact replica of that in the New Testament, Porque vemos el mismo duplicado en el Nuevo Testamento, witnessed by 120 people who were there. con testigos de 120 que estaban ahí. And we have the accounts written in our Bible what Y- we receive today. Y vemos eso escrito en las Biblias que leemos hoy. And it says in verse 14 that Peter stood up. Y vemos en el versículo 14 que dice que Pedro se levantó And what happened up there was so powerful y lo que sucedió ahí arriba fue tan poderoso that people in the town looked up and stopped. que la gente que estaba en el pueblo pararon y miraron They hacia heard arriba, the sound and they felt the earthquake. escucharon el sonido y sintieron la tierra conmoverse. And Peter walked outside. Y Pedro salió hacia afuera. And you know, remember, this was a mandatory feast. Y recuerden que esto era una fiesta que era mandatoria.
every Jew in every city and every country had to be in Jerusalem on the feast of Pentecost. Todo judío de cada ciudad, de cualquier lugar que estuviera, tenía que estar ahí en Jerusalén en el tiempo de Pentecostés. They had different languages in the countries where they lived Y in. tenían distintos lenguajes en los lugares de donde ellos venían. The streets were filled in Jerusalem with all these new visitors. Y las calles estaban repletas con visitantes. And Peter stood up on that balcony of the upper room Y Pedro se paró en el balcón del aposento alto and he raised his voice. y levantó su voz. Men of Judea Hombres de Judea and all of you who live in y Jerusalem, todos aquellos que viven en Jerusalén, know this. sepan esto. What boldness. Que de nuevo, This is the same guy that when they asked him, hey, weren't you one of his disciples? este es el mismo que le preguntaron, ¿y tú no eres uno de los discípulos de He él? was afraid to admit it. Le daba miedo admitirlo And he denied Jesus 3 y times. negó a Jesús 3 veces. Now he's standing in front of thousands of people. Ahora está delante de miles. After having had his Pentecost experience, Después de haber experimentado Pentecostés, he was full of power. estaba lleno de poder. Pay attention to my words. Háganme caso, escuchen mis palabras. These people that are up here with me, Aquellos que están aquí conmigo they're not drunk no están borrachos, as you might think, a lo mejor como usted se imagina, because it's early in the morning. porque es temprano en la mañana. But this is the prophecy that you read in your own Bibles. Pero esa es la profecía de la cual ustedes leen en sus propios It libros shall sagrados. be in the last days Serán los últimos tiempos that I will pour out my spirit on all que mankind. derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. And your sons and your daughters will Y sus prophesy. hijos y sus hijas profetizarán. Your young men will see Los visions. jóvenes verán visiones. Your old men will have Los dreams. viejos van a tener sueños. And even my male and my female servants, Y aún los siervos. I will pour out my spirit in those days, Derramaré mi espíritu sobre ellos en esos días. and they will Y prophesy. profetizarán. Woo! Man, I love Christmas. Me gustan mucho las Navidades. I love Resurrection Sunday, Y el domingo de resurrección. but I want to celebrate Pero Pentecost. yo quiero celebrar Pentecostés. The church needs Pentecost. La iglesia lo necesita. Where is the Holy Spirit today? ¿Dónde está el Espíritu Santo hoy? Last weekend, I wasn't in church. El fin de semana pasado yo no estaba en la iglesia, I was in another city in en otra America ciudad, where my daughter is going to live in shortly with Juanqui and her family. donde mi hija va a vivir en poco tiempo con su familia. I don't want to talk about it. I don't want to get sentimental. No quiero ponerme sentimental, no voy a hablar acerca de eso. But we were on 2 missions on Pero that trip. estamos en 2 misiones en ese viaje. First mission was to find a house for them to live in for the next 4 years. Lo primero que estábamos buscando es una casa para que estén en los próximos 4 años. But the second and the most important mission Pero la segunda misión y la más importante was to find a spiritual house era encontrar una casa espiritual where they can fellowship and raise their children. donde pueden tener comunión y criar a sus hijos. And as we prepared for our trip, I was on the internet looking at the churches in that city, Entonces yo estaba mirando las iglesias en esa ciudad and I would see one church, y vi una iglesia and it looked like it was full of life. y parecía que estaba viva, llena de vida. I saw the videos. Vi los videos, You can see the lights and the smoke. veo las luces y el humo It looked y exciting. se veía como que se conmovía. But I'm a pastor. Pero yo soy un pastor I want to know what they believe. y yo quería saber lo que creían. And usually we agree on almost everything. Y nosotros por lo general estamos de acuerdo en todo. So as I looked at these churches, I will read their statements of faith, Entonces leía su creencias. creencia. And I want my grandchildren to be brought up in a church that's full of the power of the Holy Y Spirit. yo quiero que mis nietos se críen en una iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo. No dead churches for my grandchildren. No iglesia muerta para mis nietos. So I would focus on what they said about the Holy Spirit, Entonces yo me enfocaba en lo que decían acerca del Espíritu Santo. who they thought the Holy Spirit was. ¿Y quién pensaban ellos que era el Espíritu Santo? That they believe in the Pentecost experience. Si ellos creían en la experiencia de Pentecostés. If not, Si no,
I didn't want my children there. Yo no quiero a mis hijos ahí, I didn't want my grandchildren ni there. mis nietos, Because when they're sick, porque cuando están enfermos, I need a pastor full of the power of the Holy Spirit to lay hands on them Yo- and pray for them. yo necesito un poder, el pastor lleno del poder del Espíritu Santo que imponga manos. When they are being tormented by evil Y si spirits, son atormentados por un espíritu I malvado, want them in a church that knows how to cast out demons. los quiero en una iglesia donde sepan echar fuera demonios. Because we are in a spiritual battle. Porque nosotros estamos en una batalla And we can't espiritual. afford church as usual. Y no podemos seguir con la iglesia así, We normal. need the power of the Holy Spirit. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. So it was very simple for me Entonces para mí era bien fácil to ignore the exciting pictures, ignorar todas esas fotos the exciting ministries that the church did. y los ministerios que se veían como más movidos. I would go straight to see what they thought about Pentecost. Fui directo a ver lo que decían acerca del Pentecostés. And I eliminated one church after another. Y after entonces another, descarté after una another. iglesia y otra y otra y otra. See, when we seek the will of God and the purposes of God, Cuando nosotros buscamos la voluntad y los propósitos de Dios, 99% of our decisions are already made for us. el 99% de las decisiones ya están hechas para nosotros. Life becomes so easy. La vida se hace tan fácil And we found a good church. y encontramos una buena iglesia, We found a couple, encontramos unas cuantas, but we visited one that first Sunday. pero visitamos una el primer domingo And at the end of the service, my daughter and I looked at each other. y después del servicio mi hija y yo nos miramos, The Holy Spirit is here. el Espíritu Santo está aquí. Amen. So this is the promise of God, Entonces esta es la promesa de Dios, that the Pentecost experience are for his children. que la experiencia de Pentecostés es para sus hijos. The Pentecost is not a holiday that we keep a tradition like Christmas or Easter Sunday, Resurrection Sunday. No es una tradición como es las Navidades o el día de resurrección. It's an experience that God wants us to go through. Es una experiencia por la cual Dios quiere que nosotros vayamos. Jesus said, all who are thirsty, come and drink. Jesús dijo, el que tenga sed, que venga a tomar. And from your innermost will flow rivers of living water. Y de su interior van a fluir aguas vivas. And he said this concerning the Holy Spirit, Y él hablaba esto acerca del Espíritu Santo. which those who believed in him were to receive, Y aquellos que creyesen en él lo iban a recibir. because they had not yet received the baptism of the Holy Spirit. Porque en ese momento no lo habían recibido. Jesus said, not even the world can receive the Holy Spirit. Jesús dijo, el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. They can receive Jesus, Pueden recibir a Jesús. but there's another experience Pero hay otra experiencia for those who receive Jesus para aquellos que reciben a Jesús and want to go on with God, y quieren seguir más allá con Dios. and that is called the Pentecost Y experience eso se llama la experiencia de Pentecostés for all his children. para todos sus hijos. And Jesus said the requirements are easy. Y Jesús dijo, los requisitos son fáciles. He says, just receive me as your Lord and Savior, Recíbeme como tu Señor, tu Salvador, because he is the baptizer in the Holy Spirit. porque Él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Without Jesus, you cannot receive. Sin Jesús no lo puedes recibir. So you must be born again, Entonces primero tienes que nacer de nuevo. and then you have to ask, Y entonces número 2, tienes que pedir. because all who ask Porque todos los que piden, receive. reciben. Amen. Now I want you to hear this testimony, Ahora quiero que escuchen este testimonio. because you don't believe me just if I tell you. Porque no me van a creer si yo se los digo nada más. But let's see the reality of how God loves his children. Pero veamos la realidad de cómo Dios ama a sus hijos. I want to introduce Dr. Freddie Nin. El doctor Freddy Nin. Okay. I'm going to speak in English. Of course, absolutely. Knock yourself out. Okay. Well, hello. Hola. I need everything I can get from God. Yo necesito todo lo que yo pueda recibir de parte de Dios. And back in 1993, En el 1993, Raul the pastor invited me to a Full Gospel Businessman's dinner and where he was speaking at. entonces el pastor Raúl me invitó a una reunión de hombres de negocio donde él estaba hablando. I was really in the world at that time. Yo estaba bien en el mundo en ese tiempo. I had seen him at a dinner, Yo lo había visto en una cena. and I don't know if you remember, I didn't remember until, today when we were talking again, and the four of us Yes, y were at a table. estábamos los cuatro, él y su señora y Raúl y yo, estábamos los cuatro en una cena. And we were talking
about God. Estábamos hablando acerca de Dios. And shortly after, he invited me to that full gospel dinner. The full gospel where he was preaching. Y poco tiempo después de eso me invitó a esta reunión de hombres de negocio, que es una organización cristiana. So we were staying somewhere, but we were in the car, Estábamos en el carro, and we were just speaking. estábamos solo About hablando God. acerca de cosas de Dios. And I said, I want that. And all of a sudden, we just started praying and praying. Y entonces yo le dije, yo quiero eso, yo quiero el bautismo. Y empezamos a orar. I think his driving was like taking red lights because he was like praying. Y yo creo que él se estaba llevando la roja porque él estaba orando. And all of a sudden, I started speaking in tongues. Y de repente yo comienzo en el carro a hablar en lenguas. And my life changed. Y mi vida cambió. I need anything God has for me, Yo quiero lo que Dios tenga para mí. and I want to give that to my children. Y yo quiero que mis hijos también reciban eso. Thank you, Father. Gracias, Thank you, Padre. Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Now, stay here, stay here. He really toned down the story. It was Well, much more exciting. Él de verdad que dijo la historia como así, era bien animante. And at that dinner, a friend of mine said, when we go to the dinner, we'll save you a place at our table. We have a big table. El amigo mío me dijo, cuando lleguen ahí, les voy a guardar un espacio en la mesa. And so when they opened the ballroom for the dinner, Karen and I went to the table where they were saving us a seat. Y cuando abrieron para donde estaba la cena en el lugar, fuimos a sentarnos en la silla donde nos habían reservado. And the table was full. Y la mesa estaba llena. And my friend said, I'm sorry, everybody just came and sat Y mi down. amigo me dice, perdóname, la gente entraron, se sentaron. And I looked around, the whole place was full already. Y ya el lugar estaba repleto. And that was our table. Y esa era nuestra mesa. And I didn't get in a fight. This was like a dinner for dentists. Esta era una comida para dentistas y yo no me metí en lío ni me fajé con nadie. And by the way, when we were going to that dinner, That's what he said. Y cuando vamos a esa cena, somebody in my family alguien en mi familia, said, you guys are Christian. ustedes son cristianos. Why are you going to a worldly dinner in a hotel with an open bar and ¿Y dancing? por qué van a esa fiesta mundana donde estás sirviendo bebida, la gente bailando? Ustedes son cristianos. We got criticized Y nos criticaron por ir going to this place a ese lugar, by very legalistic and religious people. por gente bien religiosa y legalista. Because Jesus said, go out as sheep among the wolves. Entonces Jesús nos dijo que éramos ovejas entre los lobos. There's some wolves out there. Y hay unos lobitos allá afuera. So the table was full, and I told Karen, don't worry, God has a plan. Y yo, las mesas llenas y yo le dije a Karen, no te preocupes, Dios tiene un plan. So we turned around, we started walking around, Nos damos la vuelta, empezamos a mirar por alrededor and I see Fred and his wife y yo veo a Fred y a su esposa sitting down at a table for 4 sentados en una mesa para 4, by themselves. solos. And I said, Fred, is anybody sitting here? Yo le digo, Freddy, ¿hay alguien aquí? And he said, no, you guys can join us. Y dice, no, pueden venir con nosotros. And we sat down, Y nos sentamos and we just began to have dinner and converse with them. y empezamos a hablar con ellos. And I discovered 2 things. Y descubrí 2 cosas. Number one, we hadn't seen each other in a while, several years, Número 1, no nos habíamos visto en but años. that they had 2 children and they had put their kids in a Baptist Christian school. Pero ellos tenían 2 hijos y habían puesto sus hijos en una escuela bautista. And that we were having a discussion about the things of God, Y estábamos hablando acerca de Dios and they were believers, y eran creyentes, but they weren't in a church permanently, pero no estaban permanentemente en una iglesia, but they were hungry, they wanted to know. pero tenían hambre, querían So saber. we began to talk to them about the Holy Spirit. Entonces empezamos a hablarle acerca del Espíritu Santo. And the whole night was a beautiful conversation and fellowship with Fred and his wife. La noche fue tan linda y estábamos conversando con ellos acerca del Señor. Fast forward, I invite him to go to a conference in Tampa or somewhere. Adelante hacia la conferencia que fuimos en Tampa, yo lo invito. I don't like to travel alone. No me gusta viajar solo. And Fred and I, we studied together, so he came with me and we went to Tampa. Y nosotros estudiamos juntos en la escuela y fuimos a Tampa juntos. And this is a group of very spirit-filled and anointed businessmen from all over the state. Y esto es una reunión del Estado donde se reúnen hombres muy ungidos y son hombres de negocio. Some are
very, very wealthy heads of corporations. Son algunos de estos hombres son personas poderosas en el mundo de compañías o de negocios, mejor And, dicho. and I don't know if I was the main speaker or one of the speakers in that conference. Yo no sabía si yo era el que estaba hablando principalmente o uno de ellos. But after one of the day's conferences, we went together with a group of businessmen to eat at a restaurant. Fuimos a comer a un restaurante con un grupo de hombres después de la reunión And Freddie was just listening to all the testimonies. y Freddy estaba escuchando todos estos testimonios And I know I could see it in his eyes that he had never experienced any of this stuff. y yo lo veía en los ojos que no había experimentado nada de esto. And he was listening to these stories. Y él estaba escuchando estos cuentos. So after dinner, we were driving to the hotel. Entonces estábamos manejando hacia el hotel después de la cena And Fred goes to me, he goes, so how do you receive this Holy Spirit? y me dice, ¿cómo uno recibe este Espíritu Santo? And you know, Jesus said, just ask and you will receive. Y Jesús dijo, bueno, pide y lo recibes. And he said, okay. So he closed his eyes and started praying. Y él dice, ok, cierra los ojos y comienza a orar. And I said, this guy's crazy. Y yo dije, ¿este está loco? We're in a car. Estamos en un carro, It was the weather was nice, so the windows were open. We were driving to the hotel. el tiempo estaba lindo, las ventanillas abiertas. I said, Fred, what are you doing? Y yo dije, Fred, ¿qué tú estás haciendo? He says, I'm praying for the Holy Spirit. Estoy orando por el Espíritu Santo. And I said, but in a car? Y yo dije, ¿en el carro? You know, sometimes we think we need to be in church, A veces nos sentimos, tenemos que estar en la iglesia. but God can give you the Holy Spirit wherever you ask. Pero Dios te puede dar el Espíritu Santo Amen. en donde tú pidas. I know somebody who received the Holy Spirit on the toilet in the morning. Yo conozco una persona true. que recibió el bautismo del Espíritu Santo sentado en el inodoro. God help us all. So he goes, can he baptize me in the Holy Spirit in the car? Y dijo, ¿y él no me puede bautizar en el carro? Now, I wasn't a pastor back then, Yo no era pastor en este momento. but I still didn't want to say, well, no, you have to be in church. I said, yeah, he can. He can No que- baptize you in the car. Yo no quería decir, no tienes que estar en la iglesia. Entonces le dije, bueno, sí, te puede bautizar en el carro. So he goes, thank you. And he kept praying. Entonces me dice, gracias. Y sigue orando. So I said, okay, let me pray with you. Yo dije, ok, voy a orar contigo. But I was driving, so you were on this side. Date para acá que yo estaba manejando. So he had his hands up in the air, Él tenía sus manos en el aire. and I'm driving with my left hand, Y yo manejando con la mano izquierda and I put my right hand on y him. pongo mi mano derecha sobre él. And as I'm driving, I'm like, God, you know, En lo que estoy manejando digo, Dios, tú sabes, give him the Holy Spirit. dale el Espíritu Santo. Don't make me look bad. Y no hagas que yo luzca mal. And he just received the Holy Spirit immediately. Y lo recibió And he inmediatamente. started speaking in other tongues. Empezó a hablar en otras It was lenguas. like a river. Y era como un río. And I'm looking at him. Y yo lo estoy mirando. And oh, that was a red light. Y yo digo, ¡ah! Se me fue una luz roja. And we got to the hotel. Llegamos al hotel And I stopped the car. y paro el carro. And he stopped speaking in tongues. Y él para de hablar en lenguas And he looked at me. y me mira. And he says, I got to call my wife. She's Y not going to dice, believe this. y dice, tengo que llamar a mi esposa, nunca me va a creer. And what did I say? Y yo le, ¿qué te dije? I gotta call my wife. She's never gonna believe this. Y yo le dije, yo igual tengo que llamar a mi esposa, tampoco lo va a creer. Amen. So we went back into the hotel room, and I'm on the phone with my wife. He's on the phone with his wife. Entonces llegamos al hotel, entramos al cuarto, yo llamo a mi esposa, él llama a su esposa. Because we discovered the baptism of the Holy Spirit could happen in a Porque car. descubrimos que el bautismo del Espíritu Santo puede suceder en un carro. And the next day, El próximo día, as we drove for 3 hours back to Miami, en lo que manejamos 3 horas a Miami, the whole way, el tiempo entero, this guy was speaking in tongues the whole way este down. hombre estaba hablando en el Espíritu Santo todo el camino. So at one point I said, Freddie, what are you doing? Llegué a un punto que le dije, Freddy, ¿qué estás haciendo? He says, I don't want to lose this on the Y way dice, no, home. no me lo quiero perder, no quiero parar, no quiero perderlo. How many years has it been? It's been ¿Cuántos años ha 27, sido? 28 years. Yeah. Casi 28 años hace de eso. You still Wow. got it? 1993. And you still got it? Dice, todavía lo tiene y dice, oh, And I still sí. need it. Y todavía, that was so Praise the good. Lord. Hallelujah. Todavía lo tengo y todavía lo necesito. Let's pray. Vamos a orar. You need the God. Holy Spirit. Tú necesitas del Espíritu Santo. I need the Holy Spirit. Yo necesito el Espíritu Santo. You need to have your Pentecost Necesitas tener tu Pentecostés and receive the promise of the Father. y recibir la promesa del Padre. Father, tonight we thank you Señor, te damos because gracias. this year as we celebrate Pentecost Porque en lo que celebramos Pentecostés and the testimonies, y los testimonios, we pray that everybody watching tonight oramos que todos los que nos están viendo hoy
wherever they are, donde estén, can just kneel before you se puedan arrodillar delante de ti and ask their Heavenly Father y pedir a su Padre Celestial, in the name of Jesus en el nombre de Jesús, to pour out the Holy Spirit upon them, que derrame su Espíritu Santo sobre ellos, that they can receive everything que puedan recibir todo and be filled with the Holy Spirit, y sean llenos del Espíritu so Santo, that river would begin to flow, para que ese río fluya, so that the Holy Spirit would fill them que el Espíritu Santo los llene and write the laws of God upon their hearts y que las leyes de Dios estén escritas en sus and corazones cause them to walk in God's ways. y cause que caminen, que anden en sus caminos. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen and Amén. amen. y God bless amén. you. Que el Señor les bendiga. Hallelujah. Good job.